que ustedes van a ver y deben ver, porque sinceramente creo que uno no debe intentar obviar una parte de la realidad social y política que vivió la Argentina durante la etapa de la dictadura. Es el testimonio de un hombre que contaba cuentos de Ray Bradbury para tratar de paliar desde esa fantasía la durísima realidad que les tocó vivir cuando fueron detenidos por tener esperanza, por soñar con un país distinto, por creer que era posible una Argentina a la que todavía, y a pesar de los esfuerzos que estamos realizando, quienes aspiramos a un espacio democrático, abierto, plural y verdadero, estamos realizando. Este hombre se llama Germán Ojeda. Sufrió las consecuencias tremendas de pensar distinto a quienes en ese momento estaban desde el autoritarismo, el poder en la Argentina. Para que alguna vez tengamos la precaución de que esto, si se diera la posibilidad, nunca vuelva a repetirse. Es mejor escuchar, es mejor ver. Yo no era militante, es decir, mi estancia aquí no es tampoco producto de un error, evidentemente. Mi estancia, quiero decir, aquí en la cárcel, ¿no? Pero yo no era militante. Yo lo que era... Uy, estoy tocando el micrófono, ¿no? Se puede decir que yo era simpatizante y amigo de mucha gente muy comprometida. Y yo era en ese sentido un simpatizante profundamente comprometido, ¿no? Colaborador. No encuadrado, pero colaborador. Y por eso me detienen. Mi segunda infancia, digamos, mi adolescencia y mi juventud, la pasé aquí en Córdoba. Es mi ciudad, se puede decir, mi lugar en el mundo, mi universidad, mi primer trabajo, mi primer matrimonio. Es decir, mi gran círculo de amigos, ¿no? Y todo eso me fue arrebatado, por lo menos me fue arrebatado de la parte de fuera. Me quedó todavía el compartir con muchos amigos, mucha gente, la parte de dentro, es decir, de la cárcel, ¿no? Pero la parte de la libertad me fue arrebatado la madrugada del 15 de marzo del 75. Comité Fabril de Ferreira, de la zona de Ferreira, del PRT. Yo no había pisado nunca una fábrica, pero no importa. También decían que yo era encargado de propaganda. Lo cual no era cierto, ya digo, pero a esta altura tampoco puedo decir que fue una casualidad o que fue un error total, no. Yo caigo por colaborar,
sin militar en el partido ni sin tener las actividades que me imputaban, ¿no? De hecho, esto hace también que a los 2 meses yo sea sobreseído en la justicia federal, es decir, se levantaron los cargos que tenía y quedé simplemente detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. ¿No? ¿Qué quiere decir usted cuando dice colaborar con el grupo? Ay, madre mía. ¿Por qué me preguntas eso? Porque usted dice esto de que Claro, me estoy haciendo cargo, claro, me estoy haciendo cargo. Aquí. Pues no sé, hubo reuniones en mi casa, tuve gente guardada, cosas así, ¿no? Un compromiso, digamos, un compromiso no encuadrado. Sí, todos pasamos por acá, sí. Todos sufrimos el hábil interrogatorio, sí. Algunos más y otros menos, ¿no? ¿Nos quiere contar un poco cómo fue? Y ya digo que en mi caso fue muy poco, ¿no? Es decir, que casi no merece la pena, ¿no? Fueron unos cuantos golpes nada más. A otra gente fue mucho más duro, ¿no? Era común lo del submarino, que te meten en la cabeza en un tacho con agua, hasta casi ahogarte. A otro compañero, pero creo que no estaba en la misma causa, pero sí en el mismo tiempo, le rociaron con ácido los genitales. Y bueno, otra tortura común era el aplauso, creo que lo llamaban, que te daban así en las orejas, ¿no? Provocando presión de aire y creando fuerte dolor. Había gente que la colgaban también, pero eso no lo viví, ¿no? Pero claro, llegaban allí llegaban al Caídia, quiero decir, bastante golpeados, ¿no? Y doloridos. Eso es. Bien, el 24 de marzo del 76, en la cárcel, la situación cambia radicalmente. Entran los militares a los pabellones, tardan unos días en entrar a los pabellones, pero ocupan militarmente la cárcel. Empiezan las requisas, que más que requisas, la requisa es una excusa, lo que son golpizas tremendas, en que pasan noches enteras, a veces golpeando a los presos. Resultas de lo cual, al menos había un caso del compañero Pablo Balustra, que fue a parar a la enfermería tetrapléjico de los golpes recibidos en la cabeza. No se recuperó más. Tiempo después lo fusilaron en un intento de fuga. Es decir, si alguien puede creer que un tetrapléjico puede intentar fugarse. Como otro dato anecdótico que a mí me dolió profundamente también, fue el caso el compañero Miguel Ángel Barrera, ¿no? Él estaba conmigo en el pabellón. ¿Usted en qué pabellón estaba? En el 9 en ese momento. Y recuerdo que unos días antes se le había ocurrido que yo le contara cosas de religión, que le explicara cosas del cristianismo, ¿no? Yo no soy religioso,
pero digamos que en parte por razones culturales y en parte por experiencia también de haber estado muy cerca de la religión, pues sí que era un poco la persona adecuada para eso, ¿no? Y entonces durante varios días le estuve explicando toda la Biblia, como la historia del pueblo judío, el advenimiento del Mesías, en fin, y un poco la teoría cristiana de la muerte y la resurrección, ¿no? Y me acuerdo que yo se lo contaba un poco como algo cultural, pero a él le llegaba muy profundamente eso, y en un momento me dijo que no sé, que se sentía realmente conmovido, ¿no?, por lo que yo le estaba contando. Y esto fue el 19 de junio de ese año. El 20, el día siguiente, era, además de ser domingo, era el Día del Padre. Y a él se le había ocurrido la curiosa ilusión de que, por ser el Día del Padre, que le iban a permitir ver a su hija que había nacido en la cárcel, que él no la había visto, ¿no? Que su mujer la detienen embarazada. Y no la había podido ver, no había conocido a su hija, y él decía, por ser el Día del Padre estoy seguro que nos van a dar visita, y estoy seguro que voy a poder ver a mi hija, ya vas a ver cómo. En la madrugada de ese domingo lo sacan y lo matan. Al principio, cuando no teníamos nada de nada, entonces, entre otras actividades, se nos ocurrió el que cada uno pues contara algo, o historias personales, historias de vida, o yo conté varias también, cosas que me habían pasado, o relatara películas o libros que se hubieran leído. Y efectivamente, por eso todavía alguien se acuerda de que yo contaba cuentos de Ray Bradbury. Efectivamente, todo empezó así, ¿no? A la hora de recordar, yo por esa época lo leía mucho, Crónicas Marcianas, El Hombre Ilustrado, etcétera, ¿no? Y entonces los recordaba bastante y efectivamente contaba esas historias. Lo que pasó es que hubo un momento en que, por un lado, se empezaban a acabar las historias de la memoria, sobre todo para contarlas largas, ¿no? Y entonces, eso, más la inquietud siempre de producir algo nuevo, algo propio, se me ocurrió que podía yo inventar alguna historia y contarla, ¿no? Y así fue. Y entonces ya compuse un cuento ambientado en el norte cordobés, en el pueblo de Rayo Cortado, entre gente campesina, o sea, una tremenda historia de amor y de brujería, ¿no? Y bueno, ese le encantó a la gente que lo escuchó, y a partir de ahí ya entonces se empezó a hacer la costumbre, ¿no? Hasta el punto de que ya llegó a ser institucionalizado, el que al menos un día a la semana era día de cuento y yo tenía que contar. También me recuerdan por otro que era por capítulos y que era más humorístico, ¿no? Eso también, eso es lo que siempre se acuerda el Manuel, él solo se acuerda de eso, ¿no? La historia del Taita.
un perro extraterrestre que aparece por equivocación en la Tierra y bueno, se genera situaciones más insólitas que se podían imaginar. Y eso era por capítulos además, siempre acababa diciendo, ¿y qué pasará? ¿Llegará a producirse tal cosa? ¿Se encontrará tal y tal? ¿O no se encontrará? Escuche el próximo capítulo y lo sabrá. Lamentablemente el último capítulo ya no se pudo relatar porque vino el traslado. Pero los otros, los cuentos dramáticos, también tienen una, digamos, compleja estructura dramática y muchos fueron relatados varias veces porque la gente insistía en que quería volver a escucharlos, ¿no? Y relato esto no tanto para, digamos, por un poco sí, ¿no? Por digamos, sano orgullo, ¿sí? Sino también por lo que significó de poder hallar en la situación más humillante,